No sé si alguno de ustedes podría también prender su cámara para que esto sea más interactivo, ya que eh, por sugerencia del doctor, entonces sería mucho mejor los que puedan prender. Les agradeceríamos un montón. Bueno, el día de hoy vamos a tener una charla más de esta actividad que ya venimos desarrollando desde inicios de este año y en este caso vamos a abarcar el aspecto del campo de la neurología, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a contar con la grata presencia del doctor Carlos Lizárraga Mendoza. Él es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de aquí de Perú. Cuenta con especialización en neurología y neurofisiología clínica en la Universidad de Miami, Estados Unidos, y en desórdenes del movimiento, con enfoque en fisiología motora y neuromodulación en la Universidad de Toronto, en Canadá. Asimismo, es profesor asistente del Departamento de Neurología en la Universidad de Rochester, en Nueva York, los Estados Unidos, y cuenta con más de 30 publicaciones en neurología en revistas importantes. Es para nosotros un agrado, doctor, contar con usted el día de hoy para que nos pueda compartir sus experiencias y, ¿por qué no brindarnos algunas ideas para poder incursar en el campo de la investigación en esta importante área que es la neurología, ¿no? Entonces, bueno, espero que los participantes puedan aprovechar este momento y, doctor, puede iniciar cuando usted desee. Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme y por tu, Raquel, gracias por tu introducción. Um, bueno, sí, sería bueno que más de ustedes se animen a prender sus cámaras y así poder conocernos un poco mejor. Y también me ayuda eso a ver si alguno de ustedes está durmiendo o ¿no? Si tienen alguna reacción muy importante que podamos utilizar para ir adaptando lo que vamos conversando. Y, bueno, empecemos, pienso yo, somos 23, ¿no? Me gustaría saber de dónde son y ¿no? En qué año están, de qué universidades son. Entiendo que este es un grupo de estudiantes latinoamericanos, ¿verdad? Y entonces sí, para tener yo una idea también de quiénes son ustedes ahora. Sí, claro, doctor. Bueno, voy a iniciar yo. Bueno, como usted lo mencionó, somos estudiantes pertenecientes a esta federación que se llama FELSOCEN, y todos con un objetivo en común, que es la investigación. Eh, Somos de diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, yo estoy aquí en Perú, también hay de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, de Honduras, algunos chicos de México. Es bastante variado. Y bueno, yo soy estudiante de medicina humana, estoy ahorita en cuarto año y el próximo mes ya entro a quinto. Y bueno, decidí también iniciar en todo esto de la investigación porque pienso que es muy importante para nosotros como futuros médicos. Y bueno, estoy tratando de aprender poco a poco, ¿no? Claro que Eso. sí. ¿Y de qué universidad viene? Yo Eres. soy de San Marcos. Ah, muy Ujú. bien. Junto con aquí mis compañeros que forman parte de mi equipo, que somos parte de coordinación de publicaciones, que también están conectados, es Jorge Honsi y Raquel Barreto. No sé si también podrían presentarse, chicos, para que el doctor los conozca. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Raquel Barreto. También estoy dentro de esta federación FELSOCEN, pues para incentivar y seguir en el camino de la investigación. Pertenezco a la Universidad Central de Venezuela y estoy en quinto año. Bueno, ya casi dentro de un mes me falta una materia y termino cuarto y inicio quinto. Y, y bueno, estamos aquí también con el interés básicamente de seguir este camino, ¿no? Muy bien. Jorge. Bueno, yo soy Jorge Homsi, de la Universidad de Oriente, Venezuela. Estoy en el sexto año, en mi universidad son 7 años, estoy en sexto año, a punto de comenzar a cursar el último año de interno de pregrado. Y bueno, aquí nos une todos el mismo motivo, que es nuestro interés en la formación científica.
en la investigación para nuestro desarrollo profesional. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Michelle Polo. Yo soy estudiante de 5º año de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, que queda en Cartagena, Colombia. Y también pues hago parte con Raquel y Jorge de aquí de la de CPE en Felsosen. Gracias. Pedrito. Buenas noches, doctor Carlos. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí se te escucha, Pedro. Carlos, buenas noches. Discúlpeme la demora, he estado con problemas de señal, espero que se me esté escuchando claro. Acá me parece que el ancho de la banda es corto. Pero, bueno, buenas noches, doctor. Bueno, espero que se encuentre bien y todos buenas noches con todos, chicos, también. Gusto saludarlos nuevamente al doctor Carlos, verlo después de un tiempo. Y bueno, mi nombre es Pedro Guerra y yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y este año pues tengo el placer de poder compartir con el grupo SPEC y soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Creo que la pasión por la investigación es algo que nos une a cada uno de nosotros en distintas partes de Latinoamérica y espero que el doctor Carlos también pues comparte, yo creo que en esta pasión con nosotros, es un gran neurólogo y espero que lo conozca mucho más el día de hoy y nuevamente agradecerle, doctor, por estar presente el día de hoy y bueno, pueden seguir presentando, chicos, y prendan su cámara sin miedo también. Gracias, Pedro. Sí, chicos, ¿alguien más que desee presentarse para que el doctor lo conozca? Sí, Genial. yo creo que tal vez yo no. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Frank Carlos Frank. García, soy alumno de San Marcos, también Lima, Perú. El próximo mes inicio el internado y pues también me interesa mucho lo que es la investigación, ¿no? Y Muy bien. eso sería todo. Doctor Carlos, buenas tardes, Hola. buenas noches, ya. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo nuevamente, es un gusto verlo, bueno, a través de este medio, pero se brinda la oportunidad, ¿no? Hemos tenido la oportunidad junto a algunos compañeros que ya he mencionado de rotar, aunque virtualmente con usted, pero la verdad que ha sido muy emocionante y agradecerle nuevamente. Bueno, estoy aquí básicamente por la pasión, ¿no? Por la neurología, que creo que es algo común para muchos de nosotros y innovando poco a poco en la parte de investigación también, ¿no? Mm. Eso es todo, doctor. Gracias. Bueno, ustedes tres deberían haberse presentado en inglés ya a estas alturas. Brian, Frank y Pedro. Vamos, Pedro, inicia. Buenas noches, mi nombre es Lenin, de la Universidad de Udabo, de 3er año. Soy miembro recién del FELSOCEN también y bueno, es un gusto y me gustaría aprender un poco más de neurología. Aún no lo paso la materia, pero ya pronto. Lenin, tú estás es en Bolivia, ¿no? Sí, es de Bol. Bueno, Voleibol. yo ahora estoy en Perú, pero sí es de Bol de Bolivia, Santa Cruz. Ok. Gracias. Este chico es alguien más que se anime. Laura, ¿quisieras presentarte? Ahorita. Genial. Bueno, soy Laura Ayala, yo soy de El Salvador, estudio en la Universidad Dr. José Matías Delgado y estoy en 5º año de la carrera. Mucho gusto. Gracias, Laura. Y para todos son 7 años, incluyendo el internado. Aquí son 8 años, porque, bueno, el 7º año es el internado y el 8º año es el año social. Y es parte o sea, tienes que hacerlo para que te gradúes. Sí, sí, es obligatorio. Interesante. Bueno, de repente se van a ir animando con el transcurso del tiempo. Y bueno, me parece que ustedes están interesados en investigación, ¿no? Y entonces voy a tratar de retroceder en el tiempo algunos años, no muchos, para situarme ¿no? en un estudiante de medicina de Latinoamérica que está entrando a la recta final y que tiene interés en investigación. Y yo creo que es muy importante que se organicen estos grupos porque uno de los principales
Am, es una de las principales barreras que hay para hacer investigación justamente es que muchos de nosotros cuando somos estudiantes no sabemos realmente qué es hacer investigación, ¿no? Y podemos tener mucho entusiasmo y muchas ganas de hacerlo, pero sin la preparación adecuada, sin el soporte y la guía apropiada, muchos de esos esfuerzos terminan son en vano, ¿no? Y te digo en vano porque no resultan en una publicación o no resultan en una investigación propiamente dicha, pero esos esfuerzos son parte de una curva de aprendizaje, ¿no? Y bueno, yo puedo compartirles algunas cosas mientras voy conversando, pero por favor, si es que me gustaría que ustedes interrumpan cuando tengan alguna duda o quieran hacer alguna pregunta o tengan algún comentario sobre lo que vamos a ir comentando. Entonces, bueno, cuando yo estaba estudiando en Arequipa medicina, pues como muchos de ustedes, leía fotocopias, diapositivas, o sea, todo lo que podía encontrar que podría ser de utilidad. Y creo que la primera característica que ustedes deben cultivar si quieren hacer investigación es la curiosidad. Y es una curiosidad que tienen que cultivarla desde el punto de vista científico porque es una curiosidad que la tienen que llevar de la mano desde que nace, ¿no? O sea, la tienen que desarrollar. Es algo muy importante de investigación que a mí me tomó muchos años aprender y convencerme que era así, es que la ciencia y la investigación demoran tiempo. Entonces, si ustedes tienen una pregunta interesante, les pica la curiosidad acerca de un tema, no van a poder hacer una investigación que contribuya al conocimiento en poco tiempo. O sea, esto va a demorar años y entonces ustedes tienen que tener esa mentalidad, ¿no? O sea, si realmente quieren hacer investigación, tienen que estar preparados a sacrificar y de repente no sacrificar, pero dedicar bastante tiempo y esfuerzo para que resulte en algo realmente productivo, ¿no? Ahora, la otra, además de esa curiosidad que poco a poco la van cultivando para que se vuelva una curiosidad científica, porque pueden tener preguntas clínicas, ¿no? O preguntas de concepto, o esto que se conoce como conocimiento de base, ¿no? Eso realmente no es investigación, ¿cierto? Eso es conocimiento que ya está, por algo se llama conocimiento, ya está establecido. Y el hecho que ustedes no lo conozcan o no lo hayan revisado, no lo hayan aprendido, no lo hayan leído, no significa que eso sea ciencia, ¿no es cierto? Entonces tienen que tomarse el tiempo para ustedes como investigadores posicionarse en realmente el límite del conocimiento humano, ¿no? Y cuando llegan a ese límite de lo que se conoce, ahí es cuando ustedes realmente van a contribuir a expandir ese conocimiento, ¿no? Pero toma mucho tiempo llegar a ese límite, ¿no? Sobre todo para un estudiante que tiene otras responsabilidades y que están ustedes con el objetivo de ser médicos, ¿no? Primero. Bueno, entonces lo otro que les estaba diciendo es de que tienen que tener un mentor o mentora. Porque el mentor o mentora es alguien que sí sabe, si es que no está ya en el límite del conocimiento, sabe cómo llegar o sabe qué es lo que falta para llegar ahí, ¿no? Si ustedes tratan de recorrer este camino solos, va a ser mucho más difícil llegar ahí, van a tomarse, ¿no? Van a dar vueltas sin llegar realmente o tomar esa dirección. Lo otro que es importante para ustedes ahora como estudiantes es, sobre todo en neurología, en neurociencias,
Hay un grupo, o sea, así como nosotros somos médicos o hemos estudiado medicina y nuestra principal, digamos, ocupación, responsabilidad es la parte asistencial, ¿no? Así como nosotros, pues hay un grupo de investigadores que se dedican años, más que nosotros de repente, ¿no? 8 años, 6 años, 7 años a tener un PhD y, en neurociencias, ¿no? O en neurobiología, etcétera. Entonces, ese grupo de personas ha entrenado tanto tiempo justamente para hacer investigación nada más. Entonces, nosotros no podemos compararnos con esas personas porque, como les digo, nosotros no tenemos ese mismo entrenamiento, ¿no? Lo que ustedes tienen como médicos es el ángulo clínico. Y entonces, las preguntas de investigación que ustedes van a elaborar y la investigación que ustedes van a hacer va a ser mucho más sencilla para ustedes y van a tener más posibilidades de contribuir con el conocimiento si lo hacen desde ese ángulo, ¿no? O sea, investigación clínica. Es muy difícil para ustedes, incluso después de haberse graduado, etcétera, de hacer investigación básica, ¿no? No estoy diciendo que no se puede. Hay mucha gente que deja de ser médico para hacer investigación básica. De hecho, sea paso, tengo varios amigos peruanos, argentinos, brasileños, que en sus países son médicos y luego, en su afán de irse al extranjero, pues dejan de practicar medicina y al final terminan entrando a un laboratorio de investigación básica y por ahí como que arman un nuevo camino o una nueva carrera. Al final ustedes van a ser dueños de su propio camino, de su propia historia, pero desde mi punto de vista me parece que nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes ven pacientes, dan tratamiento, eh, son testigos de la evolución de una enfermedad o de la respuesta de esa enfermedad a una terapia, eso los pone en una posición privilegiada para hacer investigación clínica, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco de mi experiencia como estudiante. Cuando para graduarse en la UNSA, donde yo estudié medicina, se requiere, en ese tiempo por lo menos, se requiere hacer una tesis, ¿no? Entonces yo me propuse hacer una tesis que no solo fuera una tesis para graduarme, sino que fuera una tesis que podría realmente contribuir en algo a la ciencia. Y lo hice. De hecho, durante el año de mi internado hice toda la recolección de datos y no me alcanzó el número de pacientes o sea, yo había hecho un análisis, un muestreo, ¿no? Para determinar cuántos pacientes necesitaba analizar para detectar una cierta diferencia, ¿no? Entonces, al terminar de mi internado, por más que me esforcé al máximo, no llegué a tener ese número de pacientes. Entonces, tuve que continuar recolectando datos un año más. Entonces, al final, cuando concluyó el trabajo, tuve resultados muy interesantes y pues yo en mi inocencia y si no tenía un mentor de investigación en ese tiempo, mandé mi trabajo a New England Journal of Medicine, ¿no? Y New England Journal of Medicine no se demoró ni un día en responderme y decir que no saben quién soy yo, ni dónde queda este hospital, ¿no? De donde yo he hecho el trabajo, ni conocen a los otros autores y que por lo tanto no pueden alcanzar la relevancia necesaria para ni siquiera ser evaluado, ¿no? En esa revista. Entonces ese fue un golpe muy interesante para mí porque como muchos de ustedes, pues yo tenía mucho entusiasmo y ganas de hacer investigación y pensaba que ya lo había hecho, ¿no? Pensaba que había hecho un trabajo bueno, buenos resultados y con una potencial contribución a la práctica médica, pero pues no entendía el sistema, ¿no?
Entonces al final este trabajo lo publiqué, está publicado en una revista peruana que se llama Acta Médica Peruana. De hecho, les puedo compartir mi pantalla para que... ni siquiera está aquí ya. Bueno, ya ni siquiera está en Scholar. Pero bueno, es un trabajo de pancreatitis aguda que está publicado en una revista peruana. Y al final, o sea, en ese tiempo que yo, pues, como ustedes, tenía de repente ciertas ambiciones y me dolió un poco no haber podido publicarlo en una revista de gran calibre, pero yo no tenía idea, ni siquiera no tenía idea de factor de impacto, ni de índice H, ni cuartiles, ni... pero ahora que ha pasado un poco de tiempo, de hecho estoy contento de haber decidido publicarlo en esta revista porque al final lo que importa es el acceso, ¿no? de un trabajo que... En realidad mi conclusión fue de que no necesitamos hacer tomografía ni índice Apache en pancreatitis aguda y que se puede hacer una medición muy barata y simple de la presión intraabdominal. Y esa medición de la presión intraabdominal tuvo una correlación pues casi directa con estos scores más caros, ¿no? Y más sofisticados. Y entonces mi idea era, pues esto es Sinutucerum, en un lugar alejado donde no hay tomografía ni otras cosas, pues haces presión intraabdominal y si está alta o si pasa a ciertos umbrales, lo refieres, ¿no? Porque este paciente se te va a complicar, ¿cierto? Entonces, si yo lo publicaba ese trabajo en New England o una revista así más de primer mundo, de repente no hubiera tenido el beneficio que yo al final estaba buscando, ¿no? En cambio ahora esta es una revista que cualquiera puede bajarse y ¿no? es libre el PDF y está en español, entonces espero que el beneficio a la práctica clínica de la sociedad sea pues, un poco más, ¿no? del que yo había pensado. Pero esto les cuento porque quizás si hubiera empezado yo a hacer investigación con otra preparación o sabiendo un poco más a lo que me metía, podría haberlo hecho de alguna otra forma o de repente hubiera decidido simplemente no, pues la investigación no es para mí, ¿no? Y yo quiero ser un médico asistencial y atender mis pacientes y de repente hacer un poco de docencia, ¿no? O parte administrativa, pero no quiero hacer investigación porque es muy difícil, demora muchos años y al final me van a ningunear, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. O de repente me hubiera preparado más y hubiera elegido algún otro tema, no sé, es simplemente diferente empezar con otro nivel de conocimiento, ¿no? Y esto me ayuda, de hecho, a tocar otro punto muy importante, que es la planificación, ¿no? Otra cosa que aprendí, así a cocachos aprendí, ¿no? Como dicen, es de que en investigación no puedes hacer lo que quieres, ¿no? O sea, hay un protocolo que antes de siquiera empezar a recolectar datos, ese protocolo tienes que haberlo escrito detalladamente y te lo van a revisar muchas personas que no tienen nada que ver con tu trabajo, que no tienen nada que ver con tu carrera, que de repente son hasta pacientes, ¿no? Y te estoy hablando de un comité de ética. Entonces, antes de hacer cualquier trabajo, va a pasar, tienes que elaborar un protocolo muy detallado y ese protocolo va a ser revisado muchas veces por muchas personas que lo van a ayudar a mejorar. Entonces, eso se demora tiempo también. No estoy hablando de meses. Y luego, una vez que tu protocolo está aprobado, y esto es otra cosa que espero que no tenga muchos problemas, pero una vez que tu protocolo está aprobado, tú tienes que hacer exactamente lo que dice tu protocolo.
Entonces no hay acá que, oh, ya empecé mi trabajo, pero me he dado cuenta de que no estoy equivocado, ¿no? Ya ahí tienes que enmendar el protocolo y eso es otro proceso de revisión que demora más tiempo y mejor es gastar tiempo antes de empezar tu investigación y asegurarte que lo que estás haciendo realmente es lo que vas a hacer, ¿no? Luego, una vez que empiezas a recolectar datos siguiendo al pie de la letra este protocolo, la otra parte muy importante y esto tiene que ver con una crisis en la ciencia, que es la crisis de reproducibilidad. No sé si la han escuchado. Pero la recolección de datos tiene que hacerse de una forma en la que cualquier otro investigador de otro grupo puede seguir tu protocolo en otro lado, en otro laboratorio, en otro país, en otra universidad, y de forma tal que está prácticamente replicando tu estudio, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriben protocolos, publican artículos, recolectan datos, siempre tienen que tener esa mentalidad, ¿no? Si otra persona, si otro investigador quisiera hacer lo que yo estoy haciendo, te estoy brindando suficiente información para que lo pueda hacer, sí o no. Lo otro es la transparencia. O sea, en esa misma línea de reproducibilidad es transparencia. Ahora hay una corriente muy fuerte que casi te obligan a publicar los datos, ¿no? O sea, antes, cuando mandaban un trabajo de investigación a una revista, bastaba con mandar figuras, ¿no? Resumiendo los datos, las curvas, ¿no? Las comparaciones, la parte de las comparaciones, las pruebas estadísticas. Ahora, si ven los nuevos artículos más recientes, casi todos publican la base de datos, ¿no? O sea, las tablas en Excel o en cualquier programa que hayan utilizado con los datos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque cualquier estadístico o cualquier otro investigador tiene que tener la posibilidad de agarrar esos datos que tú estás publicando y repetir los mismos análisis estadísticos que tú has dicho que has hecho, y debe obtenerse exactamente el mismo resultado que ustedes están publicando, ¿no? Y justamente por eso es que ahora hay tantas retracciones, ¿no es cierto? No sé si incluso ahora con esto del COVID, y la hidroxicloroquina, ¿no? Y los corticoides, hubieron muchas publicaciones así hechas muy rápido y al final incluso publicadas en revistas muy, muy buenas, ¿no? Y que han terminado siendo retractadas. Y una retracción en tu carrera es como que ya te ponen la cruz, ¿no? Y hay castigos y multas, etcétera, ¿no? Entonces, no los quiero asustar, pero hacer investigación es una tarea laboriosa. Que como ustedes si se dedican a esto y son investigadores principales, la responsabilidad cae en ustedes, ¿no? O sea, no pueden ustedes decir, ah, no, mi técnico de laboratorio se equivocó al medir esto y entonces su culpa, no. Eso no existe, ¿no? El investigador principal es el que asume toda la responsabilidad. Bueno, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta porque me parece que he hablado mucho y antes de entrar a de repente compartirles algunas otras experiencias. Gracias, Pedro, por compartir. Ese es el artículo de pancreatitis. Sí, Pedrito tiene una pregunta. Sí. Sí, doctor Carlos. Yo tenía, más o menos, hablando de este último punto acerca de la autoría, algo que muchas veces consultan, bueno, en general, por parte de los estudiantes, es si es que un estudiante puede llegar a publicar. Muchas veces, pues, se tiene la duda de que a veces es factible o a veces no es posible porque siempre tiene que ir el mentor primero. Entonces, no sé si nos podría comentar un poco acerca de los tipos de autoría y que si es que un estudiante puede, cumpliendo los estándares, obviamente, de cada uno de los ítems, llegar a cumplir el estatus de primer autor. Por supuesto.
Mira, yo tengo una opinión un poco fuerte en ese sentido. Para a mí, como mentor, eh, um, esto se, o sea, de hecho, a mis estudiantes, a los que no trabajan conmigo, yo los pongo de primeros autores. Pero hay, o sea, son cosas que se deben discutir antes de empezar el trabajo, ¿no? O sea, si el estudiante tiene la ambición o el objetivo o la visión de ser primer autor, antes de empezar el trabajo deben comunicar eso con el investigador con el que estén trabajando o el equipo de investigación con el que estén trabajando. Pero no solamente sea hacerlo de que quiero ser primer autor porque quiero, sino que deben pues tener una propuesta que sustente eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya tienen un título y tienen cierto un borrador o tienen un boceto de no outline de del artículo, con eso pues ya está sustentando que ustedes lo van a escribir y por lo tanto ustedes deben ser el primer autor, ¿no? O sea, aquí el problema de fondo me parece es el crédito, ¿no? El crédito se puede repartir de muchas formas, ¿no? Y el equipo de investigación con el que estén lo pueden hacer de muchas formas diferentes. Usualmente los dos autores que más importan en una publicación son el primero y el último. El primero porque es el que ha escrito todo y ha hecho la mayor parte del trabajo. Y el último porque es el mentor, el senior, ¿no? Pero también hay otro tipo de autor que se llama autor corresponsal. Y el autor corresponsal puede ser el primero, el último, el del medio, el tercero, no importa, ¿no? Y el autor corresponsal, de hecho, tiene una responsabilidad grande porque es el que pues, hace todo el proceso editorial de publicación, de revisión por pares. Y entonces, de un artículo, ustedes pueden tener tres autores importantes, ¿no? El primero, el último, y de repente el corresponsal, si es que no es ni el primero ni el último, ya tienen tres autores. Y otra cosa que hacen muchos es con autorías compartidas, ¿no? El primer autor o los dos primeros autores comparten el mismo peso del trabajo o los dos últimos autores tienen el mismo peso y hay formas de asegurarse que eso va a estar, no esté escrito en el paper. De hecho, creo que tengo algunos ejemplos que les puedo mostrar aquí mismo. Pedro, no sé si eso he respondido a tu pregunta. Sí, doctor, creo que sí, más o menos eso responde. Y lo otro que también quería consultarle, doctor, es cómo poder hacer para buscar mentores. Ya, interesante. Vamos a ver si tengo aquí. Ya les voy a compartir un paper nada más porque para que vean Pues miren, este artículo publicado en 2020 y bueno, el contenido no importa mucho, lo que quiero que vean estos autores, ¿no? Y que es la pregunta que me hizo Pedro. Entonces, miren, aquí estoy. Yo figuro como primer autor, pero aquí hay un asterisco, ¿no es cierto? Y aquí están los demás autores, bla, bla, bla. Y por ahí, ven aquí en el pie de página, como está claramente estipulado que han contribuido igualmente como primeros autores. Entonces, cierto, mi nombre está primero, pero James también recibe crédito como primer autor. Y está él, ¿no? Porque eso es lo que está claramente escrito ahí, ¿no? Entonces, él cuando pone esta publicación en su currículum, él se puede poner como primer autor y a mí como segundo y viceversa, ¿no? Ya. Me has preguntado, Pedro, acerca
de mentores, ¿no? Sí, doctor. Yo creo que es más fácil de lo que uno piensa y tienen que definir primero una línea de investigación. ¿Ya? O sea, un tema en el que no solo estás interesado, pero algo has hecho. O sea, estás recolectando ya datos o has publicado una, no sé, una carta al editor o una editorial o un caso, has reportado un caso de un tema, ¿no? Que es tu línea, digamos. Luego, con ese sustento, te contactas con alguien que ha escrito o es un experto de esa línea o de ese tema, ¿no? Y pues simplemente dice, doctor tal, ¿no? Mi nombre es tal y yo soy, ¿no? Admiro su trabajo y en tal tema, ¿no? Y me gustaría saber su opinión de, no sé, de esto, ¿no? O sea, primero tienes que establecer una comunicación con alguien y luego, cuando esa comunicación alcanza el punto del científico, ahí ya es tu mentor. O sea, esto no es como cuando tienes que preguntarle a una chica que te gusta si quiere ser tu enamorada, ¿no? Y te dice no, o sí, o estás enamorando, ¿no? En caso de mentoría es algo más natural que no necesita eso de pedir permiso, ¿no? Si es simplemente algo que ocurre y por ahí tú estabas armando una publicación y lo incluyes a esta persona en los agradecimientos, ¿no? Pones ahí, agradezco al doctor tal por su guía y en este tema y luego con eso sigues construyendo una relación, ¿no es cierto? Una relación profesional. O de repente, si realmente este experto que tú quieres que sea tu mentor te ha contribuido intelectualmente a algo que tú ya estabas haciendo, pues puedes calificar y ser coautor, ¿no es cierto?, de tu trabajo. Y luego, como te digo, es algo que toma tiempo y va creciendo poco a poco, ¿no? Yo no les recomiendo contactar a alguien que ustedes quieran ser mentor así rápido diciendo, no, quieres ser mi mentor porque me gusta neuro. O sea, probablemente no te va a responder, ¿no? Porque realmente no estás haciendo una pregunta muy científica, ¿no es cierto? Estamos hablando de investigación científica, ¿no? Entonces, si alguien me dice a mí, me escribe diciendo, me gusta neurología, neurociencia, y no sé qué hacer, ¿no? Ayúdame. Yo no sé qué responder porque esa persona no sabe realmente, ¿no? No sabe en qué se está metiendo y me va a hacer perder tiempo a mí, esa persona va a perder tiempo también y no es un buen negocio para nadie. ¿No? Y la primera impresión es muy importante, ¿no? Mira qué interesante que he empezado a hacer este paralelo con enamorados, novios, ¿no? Porque cuando un chico o una chica les gusta, la primera impresión es importantísima, ¿no? Tan importante que no la pueden borrar ya después, o toma muchísimo más trabajo cambiar esa primera impresión. Entonces, igual, con alguien que ustedes identifican como un potencial mentor o mentora, no, tienen que esforzarse para dar una buena primera impresión que los identifique como aquí la palabra clave es beneficio mutuo, ¿no? O sea, a ustedes como, ¿cómo se dice mentí en español? Como, ya no sé cómo traducirlo a esta palabra al español. Mentí. Mentí, no sé. Bueno, mentor es el senior, ¿no es cierto? Y el mentí es el más joven que Mentoreado podría ser, doctor. mentoreado. Ya.
Entonces el mentoreado tiene una cierta visión, cierto objetivo de la relación con el mentor, ¿no es cierto? Es aprender y publicar y, no sé, avanzar en su carrera. Igualito el mentor también tiene una visión de esa relación con el mentoreado, ¿no? O sea, mira, yo voy a dedicar un poco de tiempo, esfuerzo a entrenar a esta persona, a prepararlo, a ayudarlo para que, ¿no? Y la satisfacción simplemente de ver a un mentoreado pasar por o avanzar en la carrera y convertirse en un investigador independiente, eso es suficiente, ¿ah? O sea, no estamos hablando aquí de dinero ni de otras ganancias. Entonces, para que un mentor tome esa decisión de invertir su tiempo y sus recursos, etcétera, en un mentoreado, ustedes tienen que tener esa materia, ¿no? O sea, es como que tú te presentas a alguien y dicen, yo tengo lo que se necesita para convertirme en alguien como usted, ¿no? O sea, mi ayuda, invierte años, tiempo, lo que sea, y yo voy a avanzar y voy a contribuir y voy a hacer, no, voy a hacer que su esfuerzo valga la pena. Entonces, no es tan difícil, Pedro, de hecho, todos los artículos que ustedes leen tienen un autor corresponsal, ¿no? Justamente la idea del autor corresponsal es abrir líneas de comunicación para este tipo, ¿no? O sea, y los autores corresponden, ¿no? O sea, de repente demorará una semana, unos días, pero responden. Entonces utilizan esas líneas, ¿no? Obviamente no les estoy hablando de lo que es más obvio, ¿no? Que sus universidades tienen profesores, ¿no?, con trayectoria o con investigación, y ustedes deben utilizar eso también, ¿no? O sus mismos grupos. Imagino que este grupo que ustedes tiene mentores, tiene gente que los dirige, los guía. Entonces también utilicen esos recursos, ¿no? Más preguntas, por favor. Entonces, mientras se van animando a hacer más preguntas, les voy a decir la segunda idea que quería compartir con ustedes hoy con respecto a investigación clínica. Es, como les estaba diciendo, ustedes están en una buena posición desde el punto de vista asistencial, ¿no? O sea, ustedes son los que van a los hospitales, ustedes son los que ven los pacientes y las patologías, no el PhD en neurociencias, ¿no? Ellos no pisan los hospitales. Entonces, una técnica que a mí, bueno, no es técnica, sino es algo que me ha funcionado a mí personalmente, es abrirme mis propias líneas de investigación, empezando con casos, ¿no? Y pues les puedo compartir otra vez mi perfil aquí para que mostrarles. Miren, aquí acá está la publicación esta de pancreatitis que les dije. Ven, acá está en el 2009, mi primer intento. Pero bueno, por ejemplo, a ver, hablemos miren, este artículo publicado en el 2013 que tiene ya 20 citaciones. No es mucho, pero es algo. Y este es un reporte de caso, ¿no? Que para un investigador básico, ellos ni siquiera saben qué es eso, ¿no? ¿Qué es un reporte de caso, ¿no? Y de hecho ellos no publican casos porque no les conviene, no pierden tiempo, etcétera. Pero para nosotros como clínicos, a mí me parece que reportar casos es el primer paso hacia adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es una paciente que había
Creo que no puedo... no sé, aquí está. Esta es una paciente que le habían irradiado la carótida por un tumor de otro tipo, ¿no? Y el campo de la radiación estereotáctica llegaba o tocaba el núcleo del nervio trigémino, ¿no? Que ustedes saben que está cerca del peñasco, ¿no es cierto? Entonces esta paciente entró al hospital con herpes simple, por virus de herpes simple, ¿no? Encefalitis por virus de herpes simple. Y lo que fue interesante fue de que no respondía a los antivirales, y nosotros decidimos empezarle tratamiento con corticoides y fue como magia, ¿no? Y entonces la pregunta fue, ¿por qué una paciente que tiene riesgo de que no le vaya bien por la radiación, etcétera, por qué le fue tan bien con corticoides? Ya, entonces ustedes pueden leer más detalles cuando tengan tiempo, pero ese caso reportado abrió una línea de investigación, ¿no? Porque para poder reportar ese caso, nosotros tuvimos que leer toda la literatura, resumirla y ponernos en ese límite del conocimiento que les estaba hablando. Y luego, después de después de haber reportado ese caso, por haber hecho toda esta revisión de la literatura tan intensa y la grande, pues, ¿qué creen que de ahí salió? Salió una revisión sistemática, que está aquí. ¿Ven? Y esta revisión sistemática tiene ya 60 y tantas citaciones. ¿Ven? Entonces, esta revisión sistemática fue con el mismo grupo de investigación. Y aquí está, ¿no? Tuvimos una teoría interesante de por qué los corticoides funcionan en algunos pacientes, en otros no, y dependiendo del tiempo cuando empiezas. Y luego de esta revisión sistemática, se planteó un protocolo, o sea, ya un estudio de casos y controles, ¿no? Pues se dan cuenta de la línea, por eso es que le llamamos línea de investigación, ¿no? Empezó con un caso, que es una pregunta, o el caso te plantea una hipótesis, te plantea una línea de investigación, luego haces una revisión sistemática y la publicas, ya tienes 2 publicaciones, y luego utilizas esas 2 publicaciones previas para sustentar una investigación ya observacional, prospectiva, ¿no? En ese caso fue un estudio de casos y controles que fue muy, muy interesante también, ¿no? Igual, después, en otro momento, otro caso, reportamos el caso, usamos el caso para plantear una investigación ya de más envergadura, un ensayo clínico, ¿no? Después de ese ensayo clínico piloto, usamos eso para hacer otro ensayo clínico que es un poco más riguroso. Y pues es algo que ustedes pueden empezar ahora, que de estudiantes, de hecho, ¿no? O sea, por eso es que y les recomiendo a los chicos que me preguntan de esto que publicar casos no es malo, ¿no? Porque hay algunos que piensan que no deberían publicar casos. A mí me parece que sí deben publicar casos, pero no muchos. O sea, publiquen 1 o 2 casos de las líneas de investigación que ustedes quieren seguir o empezar, ¿no? Porque si tienen 20 casos publicados, todos de diferentes temas y diferentes, no sé, como que eso no les está ayudando a ingresar a la investigación, ¿no? Más bien los está desconcentrando y pues un poco se están quitando energía ¿no? y tiempo de algo que podrían de repente ustedes proseguir un poco más profundamente. Entonces sí pueden publicar 1 o 2 casos, pero háganlos con esa visión de que están entrando o abriéndose una línea de investigación que los va a llevar hacia adelante, ¿no? Y lo otro que les quería hablar es este concepto de rigurosidad, ¿no? Ya hemos hablado un poco de transparencia
reproducibilidad, y el otro es esto de la rigurosidad, ¿no? Rigurosidad se refiere a que para responderse ustedes a una pregunta de investigación, ¿cuál es el método, cuál es la metodología que va a responder esa pregunta con la menor posibilidad de equivocarse, ¿no? De cometer errores aleatorios o sesgos, etcétera, ¿no? Y depende, pues, depende del tema de investigación que estén haciendo, depende del dónde esté la ciencia, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, de la encefalitis por herpes y los corticoides, realmente no había nada, ¿no? En ese tiempo. Y por eso es que pudimos publicar el caso y por eso es que pudimos publicar la revisión sistemática, porque realmente estábamos en el límite de la evidencia científica y estábamos contribuyendo a eso. Después otros han hecho ya un ensayo clínico en Europa y han demostrado que no hay diferencia y que ya ustedes espero que puedan revisar esto después. Pero la idea es esta, ¿no? O sea, si ustedes quieren evaluar, si su pregunta de investigación es, ¿los corticoides son buenos o no son buenos en la encefalitis por herpes? ¿Cuál es el estudio más riguroso que deberían diseñar para poder responder esa pregunta? ¿No? No es un caso clínico ni tampoco es un estudio de cohortes, ¿no? Es un ensayo clínico. Entonces, pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Sí, el ensayo clínico es lo más riguroso, pero ¿puedo yo diseñar un ensayo clínico con la ciencia actual? ¿No? Para diseñar un ensayo clínico necesitan tener muchos datos que les permitan a ustedes calcular, hacer muestreo, ¿no? Que les permitan a ustedes elegir cuáles son las variables más importantes, ¿no? El outcome que van a medir para saber si es bueno o no es bueno. Y entonces, de repente, para llegar a esa rigurosidad, necesitan empezar por un caso o un estudio de cohortes o un estudio piloto o un estudio de casos y controles, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero siempre con esa visión de llegar a la rigurosidad que necesiten para responder esa pregunta. Bueno, nos quedan, creo, un par de minutos más, así que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Y más, me gustaría que ustedes continúen con algunas preguntas. De repente tienen algo un poco más específico de su propia experiencia que quieran compartir o que necesiten un poco de alguna guía, ¿no? Encantado de ayudar. Doctor, yo tenía algunas consultas. Sí. Primero, bueno, por ejemplo, ahorita o no sé, ¿qué temas son los que de repente uno que está interesado en neurología, que le gusta mucho, qué temas son los que podría investigar o que están como que más, como que su boom, algo así, que están más resaltantes? Sí. Y lo otro sería para estudiantes que de repente están en los primeros años, que todavía pues no tienen contacto con pacientes, ¿cómo podrían iniciar o incursionar investigación en este campo, ¿no? Que es la neurología? Gracias, Raquel. Bueno, de primera pregunta, realmente la neurociencia y la neurología, neuropsiquiatría, neurocirugía, todo este campo está en explosión, ¿no? Y yo creo que cualquier enfermedad, cualquier tema, es importante y estamos muy activos, ¿no? Particularmente a mí, por lo menos, me gusta mucho como que cruzar entre neurociencia y neurología clínica, ¿no? Y aplicar una a la otra, porque eso se llama investigación translacional. Porque mi práctica clínica, yo la he construido de una forma en que hago estimulación cerebral profunda. Y la estimulación cerebral profunda no solo es un tratamiento ya establecido y muy
beneficioso, ¿no? Para ciertos pacientes, sino que te da la oportunidad única de medir lo que está pasando en el cerebro de esos pacientes, ¿no? A la vez que estás haciendo tratamiento. Entonces, eso como que a mí me poco alimenta esta curiosidad que cuando era estudiante me empujó a decidirme por neurociencias o neurología, ¿no? Siempre esto de por cómo funciona el cerebro y quiénes somos y todas esas cosas, todavía las tengo ahí. Probablemente para el último día de mi vida, cuando esté muriendo, etcétera, igual esas preguntas van a estar ahí sin respuesta, ¿no? Pero por lo menos en algo pude alimentar esa curiosidad a la vez que ayudaba a gente, ¿no? Con problemas neurológicos. Otro campo que está así muy en boga es el uso de inmunomodulación, ¿no? Con anticuerpos monoclonales en esclerosis múltiple, ahora en migraña con los moduladores del receptor de esta proteína parecida al gen o relacionada con el gen de la calcitonina, ¿no? No sé si han visto estos últimos ensayos clínicos. Y bueno, ahora también mucho de la telemedicina aplicada en neurología. Eso también está muy en boga ahora, el uso de tecnología para el diagnóstico, el seguimiento de pacientes neurológicos. Yo pienso que obviamente que yo tengo mi propia experiencia, pero esos tres temas me parecen a mí los más interesantes actualmente. Y obviamente COVID, pero todo el mundo habla de COVID y de COVID ya como que un poco... en algún momento esperemos que eso desaparezca, ¿no? No sé, Raquel, si te he respondido a tu pregunta. Sí, doctor. Y respecto a la segunda pregunta que le había mencionado. La segunda pregunta era ¿me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Para estudiantes que todavía, o sea, que están en sus primeros años, que todavía no tienen contacto con pacientes porque todavía no rotan en hospitales, ¿cómo podrían empezar si es que están interesados en este campo de la neurología para empezar a investigar, ¿no? Ya, esto les va a sonar un poco duro, no duro, pero de repente no es lo que esperan oír de mí. Yo pienso que como estudiantes ustedes tienen que dominar la neuroanatomía y neurofisiología y semiología. Ese debe ser su objetivo así, número uno, ¿no? Porque ahora que ya tengo casi 10 años de neurólogo, todavía sigo utilizando los conceptos que aprendí de estudiante, tanto para mi práctica neurológica como para la investigación que hago. Y en ese tiempo, como ustedes, mis maestros, también me decían lo mismo, ¿no? Tienes que saber bien neuroanatomía, tienes que saber bien neurofisiología. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, pues estoy tan muy agradecido con ellos, pero pienso que una vez que domines eso, la parte más básica de repente, recién ahí tú solito, si tienen esta curiosidad de la que les hablaba, les van a hacer, ¿no? Les van a hacer preguntas de investigación científica. Y ahí es cuando, ¿no? Dependiendo de la línea de investigación del paciente que tengan, tienen que leer, ¿no? Y dominar la literatura y empezar por ahí, ¿no? Esa es otra cosa que me costó mucho tiempo darme cuenta de que para hacer investigación tienes que dominar y saber lo que ya está publicado y lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, si son estudiantes que están empezando y tienen interés por investigación, primero me parece que tienen que dominar bien todos esos conceptos básicos de anatomía, fisiología, semiología y
Y si les interesa algún tema en particular, tienen que leer lo que es, ¿no?, la literatura más actual. Y ahí van a hacer, en forma natural, van a hacer algo más, ¿no?, alguna línea que quieran abrir, como les había dicho. Gracias, doctor. Justo creo que tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu micro y hacerla? Porque levantaste tu mano. Muchas gracias. ¿Se me Ya. escucha? Sí. Bueno, doctor, mi pregunta, la pregunta que quería aportar es, por ejemplo, en enfermedad del Alzheimer, ¿usted destaca algún descubrimiento reciente de 5 años o 10 años para acá? Porque yo tengo entendido que es una enfermedad que todavía se está investigando bastante y me gustaría si usted conoce algunos aportes que se han hecho en la última década sobre esa enfermedad a destacar por usted, no sé. Sí, claro. Bueno, me parece que lo más importante de Alzheimer es el haber descubierto que la enfermedad empieza muchísimo tiempo antes de volverse sintomática. Estoy hablando de 20 años, por lo menos. Y haber descubierto eso nos ha llevado a buscar biomarcadores, ¿no? Entonces ya sabemos ahora que hay deposición de ciertas proteínas en el cerebro de los pacientes que empieza muchísimos años antes. Otra cosa importante es que hemos aprendido que no es el amiloide lo más importante, ¿no? Antes todo era amiloide en Alzheimer. En los últimos años se sabe que también la proteína tau es más importante o más, tan importante o más importante que el amiloide, ¿no? Y dicho sea de paso, hay muchos ensayos clínicos en los últimos 5 o 10 años que terminaron, se truncaron porque no había diferencia clínica. Y estos son justamente anticuerpos monoclonales que atacaban la proteína del amiloide, ¿no? Entonces, basándonos en estos nuevos conceptos biológicos, se han diseñado nuevos anticuerpos que están atacando ahora la proteína tau. Y la esperanza es de que si nosotros podemos detectar pacientes en la fase esta presintomática y en esa fase darles estos anticuerpos que previenen la deposición de estas proteínas, prevenir la enfermedad, ¿no? Y eso es en todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En la enfermedad de Parkinson también. Digamos, la siguiente frontera de investigación va a ser prevenir enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, antes de que empiece la sintomatología. Y gracias por tu pregunta, porque me has obligado a resumir como 20 años de investigación en 2 minutos. Y, Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Y de hecho, otra cosa que les quería comentar en Alzheimer es que en Colombia se está estudiando una familia muy grande de Alzheimer que, gracias al estudio de esta familia colombiana, se ha descubierto una nueva mutación en una proteína que se llama presenilina. Y entonces ahora esa familia está siendo estudiada desde el punto de vista terapéutico también. Así que se puede hacer investigación muy buena también en Latinoamérica, ¿no? Yo no sé si es algo muy, muy común que sea como compartido en la familia, porque yo tengo entendido que en mi familia, mi bisabuela tuvo Alzheimer y mi abuela materna también tuvo Alzheimer. Entonces, no sé si está muy relacionado a algo. Y sí, esto del el Alzheimer familiar es más frecuente en mujeres. Sí, pero si fuera genéticamente mediado, no solo serían mujeres, ¿no? Serían generaciones enteras de esa familia que estarían afectados. Permítame, puedo quedarme un momento más, pero permítame unos minutos, por favor, y mientras vayan de repente animándose a hacer otras preguntas más. ¿Está bien? Sí, claro, doctor. Ahora regreso.
Bueno, chicos, a ver si tienen más preguntas, por favor. Sí, doctor. Antes de que le pase el turno a Brian, que también ha alzado su mano, hay algunas preguntas en el chat. La primera es de qué textos recomienda para investigación. Y también en el caso para estudiar neurología o textos los mejores que usted podría considerar para estudiar neurología, desde neuroanatomía hasta neurofisiología. Wow. Me pone en una situación complicada porque yo la verdad les recomendaría todo lo que puedas, todo lo que puedan leer, ¿no? Y el texto base que les den en su universidad, perfecto, ese es el texto que van a leer, pero encima de eso tienen que tratar de estudiar y leer lo más que puedan de donde puedan, ¿no? Y ahora que hay tanta información, traten de leer artículos, o sea, no solo textos, ¿no? Sino en cada texto tienen referencias o citaciones, vayan a esas citaciones originales. Eso es algo que muchos no hacemos, pero es importante que analicen críticamente las citaciones originales, ¿no?, de esos textos. Te van a encontrar muchas sorpresas, ¿no? No lean copias ni slides, ¿no? Eso es solo para el momento de la clase nada más, y de ahí tienen que ustedes construir su propio conocimiento. Listo, doctor. Una última pregunta que está en el chat. De parte de Paola Guerra, dice: buenas noches, doctor. Quería saber si recomienda alguna aplicación para teléfono o computadora que sea de utilidad para actualizarse en temas de neurología. No, la verdad que no. Ya creo que estoy un poco desactualizado con su generación de ustedes. No, yo lo que hago para mantenerme actualizado es ir a congresos, ¿no? Y ahí ustedes tienen que elegir el tema en el que quieran actualizarse y escuchar al experto, ¿no? Entonces, si pueden encontrar esas charlas en YouTube o no sé, en alguna otra fuente, es una muy buena fuente de actualización, escuchar las ponencias de los expertos en los temas. Listo, doctor. Ahora, Brian, podrías hacer tu pregunta y luego Fran. Sí, gracias, Raquel. Doctor, tenía un par de preguntas. La primera es, yo comparto la idea, ¿no?, de que es importante, digamos, seguir una línea de investigación dentro de la neurología, ¿no? Por ejemplo, particularmente a mí me interesa la neurología vascular o la intervencional, ¿no?, dentro del campo de la neuroradiología y todo ello, pero realmente lo veo complejo poder iniciar una línea ahí desde ahora, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay interés, algún tipo de interés en hacer la residencia, por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que muchas veces las publicaciones te suman puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciar ese camino? Esa es una pregunta. Y la otra es, tengo entendido que también se hace research en Estados Unidos, entonces hay algunos programas incluso que estuve averiguando, pero cómo llegar, ¿no?, allá, o cómo es digamos, la dinámica. Esa es la segunda pregunta, doctor. Sí, bueno, yo pienso que ya empezaste tu línea de investigación. Y la pregunta que has hecho de por qué en el Perú, por qué no hay más neurología vascular o intervencionista, ¿no? Y simplemente hacer una investigación de eso, de por qué, y hacer comparación de, ¿no?, outcomes entre países, o simplemente decir, en el Perú, de cada 100 pacientes que vienen con ACV, no sé, 20 son candidatos para trombectomía, ¿no?, endovascular, pero como ninguno se lo hace, no sé, tantos mueren y tantos quedan discapacitados, ¿no? Esa es una publicación importante. Y de hecho es importante porque podría ser la publicación que necesitan los
líderes políticos, etcétera, en Perú para invertir lo que se tiene que invertir para eso, ¿no? Entonces, imagínate si tú lideras o participas de una investigación de ese tipo que tenga esas consecuencias tan importantes, ya empezaste tu línea, ¿no? Pues yo te daría una entrevista para ser residente, ¿no? En Estados Unidos. Y si tú has hecho un trabajo de ese tipo en tu propio país, con todas las limitaciones que existen, falta de recursos, etcétera, eso te pone a ti en una posición muchísimo mejor que cualquier aplicante de aquí mismo, ¿no? De Estados Unidos. La otra pregunta que hiciste fue cómo llegar, ¿no? Bueno, pues te contaré mi propia historia, porque yo tampoco sabía cómo llegar. Y fui a un congreso en Lima de neurocirugía, porque en ese tiempo todavía no sabía si quería ser neurólogo, neurocirujano, psiquiatra. Estaba comparando, ¿no? Viendo alternativas, siguiendo a congresos, tratando de conocer gente. En el Perú todavía en ese tiempo. Y hubo un congreso de neurocirugía en Lima. Entonces fui y una charla que me llamó mucho la atención fue en la evolución. Entonces dije, un neurocirujano va a hablar de la evolución, qué interesante, ¿no? O sea, tengo que ir a ver eso, porque de repente es una locura, ¿no? Entonces fui y sí, pues era un neurocirujano americano de UCLA. Su nombre es Jim Hausman, es su apellido. Y él estaba hablando de la evolución y mandaba, o sea, tenía slides ¿no? de los microorganismos y pucha que... Entonces, cuando él terminó su ponencia, no me pude resistir y me acerqué a hablar con él, ¿no? De cómo él, como neurocirujano, se había interesado en la evolución, ¿no? Y parece que a él eso le impresionó porque yo pues, le hablé inglés y le gustó eso. Me dijo, tú eres el primer peruano que me habla en inglés y me preguntó quién soy, de dónde vengo y me dio su tarjeta, ¿no? Y me dijo, escríbeme cualquier cosa. Y no solo eso, me dijo, y escribe si quieres venir a visitarme, me puso. Entonces yo empecé a escribirle, ¿no? Escribí, no respondió. O sea, cada semana le escribía y no me respondía, no me respondía. Hasta que algunos meses después me escribe su secretaria de él y me dice, te escribo en esta representación del doctor Hausman, que ya aquí están los requisitos que tienes que cumplir para venir a estar aquí, ¿no? Con nosotros. Y ya, pues, entonces era un full requisitos, cartas, tenía que sacar la visa. Y pues cuando llegué, este doctor Asman me vio una vez nada más y me dijo, vas a trabajar con este otro neurocirujano, ¿no? Que es el de Salles. Y ya pues con este doctor de Salles, él era el neurocirujano funcional, así que empecé a trabajar con él, trabajar entre comillas, porque lo único que podía hacer era verlo. Entonces observar, observar, observar. Y de ahí este doctor me dijo, ¿qué estás haciendo acá, no? O sea, ¿has venido de milón nomás? O dije, no, lo que usted me deja hacer, ¿no? Y él me dijo, no tienes que ser más agresivo, ¿no? O sea, si estás acá porque solo quieres tener experiencia, observar, bacán, está bien, pero si quieres más, tienes que publicar conmigo, tienes que hacer, ¿no? Más cosas. Entonces hay como que yo le noté un tono como que me estaba desafiando, ¿no? Me estaba retando a que pues, haga más, ¿no? Ya pues empecé a escribir artículos, casos y reportar y como yo ya era médico y tenía cierta experiencia ya para ese entonces, veía pacientes con él, ¿no? Le ayudaba con su trabajo. Entonces es cuando aprendí esto que les digo de la relación de mutuamente beneficiosa, ¿no? Porque yo me di cuenta que cuando él notó que yo le estaba ayudando a él con sus pacientes, o sea, le estaba ahorrando trabajo a él, ¿no? Él empezó a soltarme ideas a mí. Me dijo, mira, este caso que he visto es interesante, me parece que lo podemos publicar, ¿no? Entonces ya yo agarraba ese caso, lo escribía y lo publicábamos, ¿no? Creo que hay uno de este síndrome de Poland, Sí. que lo publicamos con él.
Y así, ¿no? O sea, me soltaba ideas, yo agarraba, lo hacía y lo cumplía, ¿no? Y lo publicábamos. Y es por eso, esa experiencia con él que pude lograr la residencia en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando apliqué, pues estaban impresionados de que haya publicado con gente de UCLA como primer autor, ¿no? En revistas relativamente buenas y ya me entrevistaron en Harvard, me entrevistaron en Hopkins, todas estas, ¿no? La Clínica Mayo. Y al final no me gustaron mucho, la verdad, no es pero estos lugares... Disculpe que le interrumpa. Sí, sí. Para ese entonces usted ya tenía los steps o... Tenía el step 1, step 2, no tenía ni el step 3 todavía, ni el izquierdo. Bueno, pero lo que es interesante es que fue muy bonito. Doctor, Sí. creo que ha movido algo de su audio, se escucha un poco raro. Mejor. No. Este me pasó antes, no. Tal vez podría reingresar, doctor. Sí, algo rápido. Sí, yo creo que estaría bien, doctor, más o menos para que se arregle. Hola, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, doctor, mucho mejor. Ya. Bueno, voy a terminar esta parte nomás porque cuando me entrevisté en estos lugares famosos, ¿no? Etcétera, sentí que no era pues tanto, ¿no? Como se vende o se lee. De hecho, no me gustó por muchos de esos programas porque eran muy jerárquicos, ¿no? O sea, te veían como mano de obra barata, entre comillas. Y algunas ciudades no me gustaron, ¿no? O sea, irte a vivir en medio de la nada y con full nieve casi todo el año, no sé. Entonces al final tú haces tu lista de ranking y pues tú pones los lugares que quieres, número 1, 2, 3, 4 y al final terminé en la Universidad de Miami, que ahora que ya estoy donde estoy, agradezco que, así que haya entrado por ese programa porque fue una buena transición, ¿no? O sea, Miami es prácticamente Latinoamérica, ¿no? O sea, mucha gente habla español y eres médico pues para mucha población latina, ¿no? Y la cultura también es muy parecida a Latinoamérica. Entonces para mí fue una buena transición porque en este camino de llegar a la residencia te olvidas de muchas cosas. O sea, yo me olvidé de mis amigos, mi familia prácticamente no veía mucho porque estaba estudiando, ¿no? Estudiando, publicando, escribiendo pero cuando llegas a donde querías llegar, ahí recién te detienes y volteas atrás y, pucha, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde están mis amigos, mi familia, no sé? O sea, toda esa red de soporte que tienes en tu propio país, en tu propia ciudad, se desaparece de un momento a otro, ¿no?
Entonces tienen que considerar también, esa época es un poco difícil porque es full trabajo y no has dejado algunas cosas atrás. Entonces para mí haber estado en Miami fue el vuelo de Miami a Perú creo que son 6 horas, ¿no? Entonces mucho más rápido que haberme ido desde Nueva York, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido como 10, 12 horas. Y bueno, pienso que donde ustedes quieran llegar van a llegar, ¿no? Solo que necesitan trabajo y esfuerzo y un poco de tiempo y llegarán. Fran, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una pregunta con respecto a cómo considera usted que es la mejor forma de aprender metodología de la investigación, ¿no? Tal vez, por ejemplo, aquí en nuestro país es algo que no se aprende mucho en pregrado, ¿no? Y muchos de los doctores, ya como médicos ya, tienen que aprender esto en una maestría, en otro tipo de programa, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que antes de aprender metodología de investigación tienen que saber epidemiología y estadística básica. Y una vez que tienen los conceptos básicos de esas dos ramas, el uso de esas técnicas, de esos conceptos en la investigación, esa es la metodología de la investigación científica, ¿no? O sea, si ustedes saben qué es ciencia, cuál es el método científico, y a eso le aplicas epidemiología y estadística básicas, ya estás haciendo metodología de la investigación científica. Entonces, se aprende en el camino porque hay muchos libros y muchos autores, hay buenos libros de esta metodología de la investigación científica, ensayos clínicos, pero lo que más te obliga a aprender es escribir tu propio protocolo de investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, desde de la nada y empezar porque tienes que hablar de todo, ¿no? De la base científica, ¿no? Luego, cuál es el problema que vas a hacer y cuál es el método que vas a emplear, cuál es el análisis estadístico, cuál es el muestreo. O sea, el escribir tu propio protocolo te obliga a leer y aprender todas estas cosas, porque si no, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Sí, doctor. Y también por esa parte, por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio un poco, más o menos, enfocando tal vez un análisis de sobrevida, modelos de regresión, hay algunos Sí. médicos que quieren profundizar un poco más aprendiendo tal vez lenguaje de programación inclusive, ¿no? Sí, hay cursos de... Yo tengo amigos que han hecho maestrías incluso de estadística o cursos avanzados de estadística, de programación, justamente por lo mismo que tú estás diciendo, y luego ellos están en la capacidad de hacer su propio análisis de datos, ¿no? Que es algo importante porque de hecho ahora las investigaciones más fuertes son las que tienen un estadista como parte del equipo de investigación, ¿no? Entonces, tener esa capacidad te pone en ventaja. Por mi parte, por ejemplo, he hecho una maestría en investigación clínica, que me faltan un par de meses para terminarla, ¿no? Pero haber hecho esa maestría recién me ha abierto los ojos de qué tan difícil es hacer investigación clínica, ¿no? Es bastante complejo, laborioso, años, trabajo, tener un buen equipo, expertos, mentores, regulaciones, seguridad, privacidad. Hay un montón de cosas que tener en cuenta para hacer investigación, ¿no? Muy bien. Creo que Josué tiene otra pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias por todos los consejos que nos ha dado hasta ahora. Claro que sí. Y ya que son muy valiosos, de hecho, para nosotros en especial, porque estamos empezando en este camino, no, junto con mis compañeros, estamos ya justo a pasar a 7º año, que sería el último año. Y mi consulta iba más que todo por los ensayos clínicos, doctor. Sabemos que aquí en Perú, especialmente, sí hay un comité, tengo entendido, de ensayos clínicos a nivel nacional, pero en neurología exactamente no sé a qué nivel están.
porque de hecho, como usted menciona, la ética es importantísima, incluso más aún en los ensayos clínicos. Quisiera saber cuál es o en qué situación se encuentra en Estados Unidos en neurología, básicamente, los ensayos clínicos, o cuál es el interés actual a nivel general, ¿no? Sobre ensayos clínicos en neurología en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, pues si quieren que les sea así muy sincero, ustedes saben que Estados Unidos es un país eminentemente capitalista, ¿no? Entonces, el desarrollo de las terapias neurológicas y tecnología de tratamiento, usualmente, o sea, está dominado, entre comillas, por las compañías, ¿no? Las compañías farmacéuticas o las compañías de tecnología. Y estas pues invierten una cantidad muy fuerte, importante de dinero, tiempo, recursos para llevar a cabo ensayos clínicos multicéntricos. Y hay un camino, o sea, hay un camino regulatorio que es interesante porque si hace un ensayo clínico multicéntrico bien diseñado, bien hecho, el resultado es que la terapia que estás desarrollando va a entrar al mercado, ¿no? Y una vez que entre en el mercado, pues la compañía que lo ha desarrollado va a recuperar la ganancia o la inversión y va a tener ganancias, ¿no? Entonces ese es el modelo de... Y la otra forma son los grants, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Salud de aquí tiene grants muy fuertes, ¿no? Son muchísimo dinero para que un investigador pueda desarrollar terapias o hacer otro tipo de investigaciones. Pero siempre es ese camino, o sea, el camino es que tengo que crear algo, una terapia o un dispositivo que va a llegar al mercado, y cuando llegue al mercado eso va a hacer que se disemine a toda la población y de ahí se recupera la inversión, ¿no? Entonces, en el Perú me parece que eso todavía está un poco, recién está regulándose, recién está creándose, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica parece que está en una situación similar. Lo que sí les digo es que los ensayos clínicos son tan complicados que justamente por eso me parece que las compañías como que lo toman eso, ¿no? Porque una compañía privada tiene los recursos para, por ejemplo, con el COVID. No sé, esto es algo que nunca se ha visto, ¿no? Que en menos de un año tengamos ensayos clínicos multicéntricos y muy grandes para probar que una vacuna es efectiva y segura, ¿no? Entonces, si ustedes ven quiénes o qué compañías han hecho esos ensayos clínicos, Pfizer o ¿no? Alianzas entre compañías muy poderosas, y porque ellos son los que tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Y no te estoy hablando solo de dinero, ¿ah? Estoy hablando de dinero, de expertos en ética, expertos en microbiología, expertos en infectología, acceso a múltiples hospitales, redes o sea, es bastante complejo. Entonces, me parece que eso es en resumen, ¿no? Hacer un ensayo clínico necesita un sistema, una estructura y muchos recursos, ¿no? Bueno, creo que ya nos estamos pasando de la hora, así que... Gracias, doctor. Sí, hemos estado chequeando aquí. Sí, doctor. Solo hay una última pregunta en el chat para ya ir culminando. Nos preguntan Vega Vargas Juan. Buenas noches, doctor. ¿Cuántos años son la residencia en neurología? En Perú son 3, me parece. En Estados Unidos son 4, y eso incluye un año de medicina interna, que es el primer año, y luego 3 años de neurología. Y mucho cubano, sí, mucho cubano ahí en Miami, pero eso me pasó antes. Les quiero, mira, gracias.
Sí, sí, doctor. Antes, bueno, iba a decir algo para no cortarle. Sí, sí, no, solo les quiero invitar porque uno de los objetivos de mi carrera es justamente establecer colaboraciones internacionales para promover ¿no? la investigación, la educación a nivel global, ¿no es cierto? Y en este esfuerzo, pues o ya estamos a punto de iniciar algunos proyectos de investigación en Perú. Y entonces, si ustedes como estudiantes están interesados en participar, apoyar, y pues van a ser bienvenidos. Ya pronto podré compartir un poco más de detalle acerca de eso, pero cuando llegue el momento yo estoy encantado de presentarles la idea, el proyecto, ¿no? Y ayudarnos mutuamente, porque es importante desarrollar también localmente, o sea, en Perú, en sus países. Tenemos que motivar que ustedes localmente también haya expertos y también haya interés, ¿no? Que es lo que veo, que hay muy buen material para poder hacer eso. Así que nada más, gracias por su invitación, gracias por su atención y encantado de estar con ustedes en algún otro momento. Sí, doctor. Respecto a lo último, bueno, estaremos muy atentos a las oportunidades que se nos presente y nosotros también desde ya muy encantados de poder en algún momento poder colaborar con usted y aprender mucho más. Bueno, para ya culminar, bueno, este pequeño reconocimiento por habernos brindado el día de hoy bastante de su tiempo en realidad, habernos compartido como que tips para poder aprender, sobre todo en este campo de la investigación que a veces se nos complica un poco. Y nada, muchísimas gracias, doctor. Esperamos para en una oportunidad futura poder contar con usted y agradecida. Gracias. Ya le estaremos enviando a su correo para que lo tenga. Por supuesto, gracias, chicos. Y de repente la próxima vez que nos reunamos, de repente ustedes deberían hablar porque acabas de decir algo importante, ¿no? Acabas de decir que se les complica un poco, ¿no? Si alguna sesión hacemos en el futuro, a mí me gustaría saber de ustedes, uno por uno, en qué se les complica, qué experiencia han tenido, y de repente podemos apoyarlos desde esa forma también, ¿no? Muy bien. Claro, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron Bien, hasta doctor, el final. Y nada, muy buena charla, doctor. Muchísimas gracias otra vez. Cuídense. Muchas gracias a usted, Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.